Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos comenzando su programa Creed en sus profetas, el programa dedicado al estudio de la palabra de Dios un capítulo por día y que se complementa con el programa Revivados por su palabra, con la diferencia que en Revivados por su palabra hay un estudio directo de los versículos, de las secciones de cada capítulo y una explicación que puede ser una aplicación muy práctica para la vida. Pero además, ahora con Creed en sus profetas, le añadimos un ingrediente muy importante, que tal vez para algunos sea una novedad, para muchos no. Se trata de los consejos inspirados que llamamos el Espíritu de Profecía. Es una colección de libros que han sido escritos en un periodo de 70 años por una mujer llamada Elena White, que recibió los mensajes de Dios que fueron compilados en escritos, manuscritos y luego compilados en libros que contienen la orientación de Dios como la base del don profético que debía acompañar a la iglesia hasta el tiempo del fin. Así que con esta explicación de los pasajes que les ofrecemos, de diferentes libros que son mencionados cuando hacemos la explicación, ustedes sabrán que son libros que forman parte de la colección del Espíritu de Profecía. Y estos pasajes son presentados a nosotros a través de la voz y la persona del pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Muchas gracias, amigos, hermanos, por acompañarnos. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible la presentación de este programa, por su cariño, por su fidelidad, por el apoyo permanente. Y muchas gracias a Dios porque Él es el que tiene fidelidad, cariño, apoyo permanente y a través de su palabra quiere orientar nuestra vida. Hoy vamos a profundizar con los comentarios de Elena de White, el capítulo 50 del libro de Isaías. Ya estamos en un tercio final del libro y bueno, hay varias cosas importantes para rescatar. Por ejemplo, el versículo 4 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Interesante, aquí está hablando de una persona que es usada por Dios para hablar palabras al cansado, ¿no? Para dar consejo oportuno. En realidad, el Hijo de Dios puede actuar en varias dimensiones, en varias esferas de la vida, como un instrumento útil.
en las manos de Dios para poder ayudar a sus semejantes. Obviamente, seguimos un ejemplo maravilloso de Cristo porque Él fue el primer consejero, el primer ayudador, el que daba palabras alcanzado, el que alcanzaba a la gente en situaciones donde se encontraba. Él no rechazaba ningún tipo de persona. ¿En qué esfera de la vida nosotros podemos servir igual a Dios siguiendo el ejemplo de Jesús? Muy buena pregunta y un tema importante, ¿no? que necesitamos posicionarnos frente a ese tema. En el libro En los lugares celestiales, página 183, leemos: cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo, no solamente en su pureza inmaculada, sino en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Era firme como una roca en lo que atañía a la verdad y al deber, pero era invariablemente bondadoso y cortés. Su vida fue una perfecta ilustración de la verdadera cortesía. Tenía siempre una mirada amable y una palabra de consuelo para los necesitados y oprimidos. Firme en la verdad y en el deber, bondadoso y cortés en el trato, disposición a servir, a transmitir una palabra de ánimo, de fortaleza, de consuelo. Ese es Jesús. Y ese debe ser nuestro modelo a imitar. Algunas personas piensan que la franqueza, el hablar las cosas de manera abierta, están reñidas con la amabilidad. Y hay personas que dicen cosas que pueden ser ciertas, pero las dicen de una manera no amable, de una manera dura, sin bondad, sin cortesía. Pero acá encontramos que Cristo era muy leal al deber, decía siempre la verdad, era firme, pero continuaba siendo amable con la gente. Bondadoso, cortés, flexible en el trato. Tenía una mirada amable. Qué ejemplo para los hijos de Dios de este tiempo. Totalmente. Ojalá miráramos más e imitáramos mejor a Jesús. Qué bueno. En el versículo 7 nosotros encontramos otra cita bíblica muy interesante. Dice: porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esta expresión idiomática hebrea, pondré mi rostro como un pedernal, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Se estará refiriendo solo al rostro o se estará refiriendo a la firmeza de esa piedra que podía ser usada para quebrantar otras piedras? No, claro, se refiere a ser inconmovible en los principios, ¿no? O sea, así como la roca es firme y no importa los vientos que vengan, no importa las tormentas que arrecien o las olas que lleguen, ahí está, inflexible en los principios. Nosotros tenemos que ser inflexibles en los principios, pero flexibles en el trato, en el relacionamiento. O sea, innegociable en cuanto a la verdad, negociable en cuanto a las formas. O sea que de alguna manera se está refiriendo al carácter de una persona que debe ser firme, pero a la vez amable y cortés, como ya habíamos visto en la anterior cita. Sí, nosotros necesitamos eso, de tener un carácter así, que enfrente la vida con sus luchas, que la enfrente en todas circunstancias, que no se avergüence, que pueda estar ahí, ¿no? Y transmitir con firmeza, con seguridad, el contenido que proviene de Dios. ¿Será que Elena White tiene alguna cita que habla de ese carácter que debe tener un cristiano? Sí, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 719, ella dice: la fuerza de carácter consiste en dos cosas: la energía de la voluntad y del dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente como fuerza de carácter la pasión arrolladora, pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza del hombre y su nobleza se miden por el poder de los sentimientos que subyugan, no por el de los sentimientos que lo vencen a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al ultraje, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos.
los tales hombres son verdaderos héroes. Qué interesante. O sea que la medida del carácter de una persona no es que esa persona pueda levantar más la voz, ni pueda demostrar un apasionamiento para realizar las cosas, sino la capacidad de dominio propio. Por lo general, quienes pretenden demostrar su autoridad elevando el tono de la voz, lo que están demostrando es su debilidad y no su autoridad. Claro. Qué tremendo, ¿no? Así el hombre más fuerte no es el que grita más alto, ¿no? Y, por ejemplo, sí, un ejemplo clásico, histórico, ¿no? Alejandro Magno, conquistó casi todo el mundo, ¿no? Y murió a los 33 años, víctima de su intemperancia. Parece que lo dominó todo, pero no supo dominarse a sí mismo. Alejandro Magno, 33 años. Por el otro lado, Jesús, 33 años. Lo llevaron, lo escupieron, lo clavaron en una cruz, lo maltrataron, se burlaron. ¿Quién dominó sus sentimientos? ¿Quién fue vencedor? ¿Quién fue conquistador? Indudablemente Jesús, porque si seguimos la pauta de esta cita, aquel que domina, que tiene dominio propio, aquel que tiene la energía de la voluntad, aquel que se refrena para perdonar a sus enemigos, él tenía el poder para hacer desaparecer con un solo pensamiento a todos sus enemigos. Cuando Pedro quiso ayudar, le dijo, no, si yo con un ángel me arreglo. Claro. Y entonces, justo en el momento preciso que él podía, incluso los que estaban colgados allí, crucificados junto con él, dice, bueno, de una vez, a ver, haz algo, ¿no? Uno de ellos. Por lo menos por nosotros. Así es. Si eres lo que dicen que eres. Y él, en vez de proferir una maldición, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Qué demostración más clara de la grandeza de carácter de una persona. Él fue un vencedor. Así es. Y amigos, nosotros, a través del ejemplo y de la pureza del carácter de Jesús, podemos también ser vencedores por medio de la fe. Tenemos algunos consejos que queremos compartir con ustedes y enseguida retornamos. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa, yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios en el tomo 2 y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Gracias amigos, estamos juntos ya para finalizar su programa, no sin antes ofrecerles una nueva invitación. Solo recordar la declaración del apóstol que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y por su sangre derramada en nuestro favor. Que la victoria de Cristo sea también nuestra victoria. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a mirar más a Jesús, a tomarlo como nuestro modelo. Ayúdanos a tener un correcto ejercicio de la voluntad y del dominio propio. Ayúdanos a ser vencedores sobre el mal, sobre el pecado y sobre todo sobre nosotros mismos. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos despedimos solamente por algunas horas porque según la promesa del Señor de encontrarnos una vez más el día de mañana con la esperanza puesta siempre la mirada, los ojos en Cristo Jesús, es que les decimos un hasta luego, porque Dios mediante, mañana estaremos a través de la señal de Nuevo Tiempo, aquí en su programa Creed en sus Profetas.